En el proceso de desarrollo de la humanidad, con el cual la vida se ha ido transformando producto de los descubrimientos científico-técnicos y donde las artes han contribuido a su enriquecimiento, la imagen siempre ha sido fiel compañera en el quehacer cotidiano. Con toda intención, hemos querido mostrar nuestro set de grabación en los estudios del Departamento de Televisión Educacional del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Pensamos que en el transcurso de nuestra intervención estarán de acuerdo en que realmente esto tiene una determinada significación. Estudiosos en el campo de las ciencias, de las artes, donde se incluye la psicología, donde también se incluyen los estudios acerca de los medios de comunicación y educación, se han referido a elementos conceptuales con relación a la imagen. Vamos a mostrarles algunos pocos elementos o algunos criterios de estos especialistas. Por ejemplo, Vicente González Castro refiere: imagen es la representación de una cosa por medios gráficos o fotográficos. Es la representación subjetiva en la mente del hombre de los fenómenos y sucesos de la realidad objetiva. Por otro lado, Lorenzo Vilches nos plantea: las imágenes no son siempre reproducción de nada, sino que forman parte de las formas de producir significados en la sociedad, al igual que la lengua o las matemáticas, pero cuyo modo de producción tiene unas características propias que corresponden a los elementos de motivación y semejanza. Un tercer criterio, relacionado con el estudioso Miguel Fonseca, nos dice: la imagen es siempre una realidad en sí misma, pero distinta de la realidad que refleja. La imagen no es la realidad, pero tampoco un sustituto de la realidad. La imagen es únicamente representación, reproducción, copia o modelo de la realidad. Es portadora de información por lo que ella muestra y por la manera en que lo muestra. Pudiéramos entonces hacer alguna conclusión parcial, teniendo en cuenta estos elementos anteriormente planteados. Y es que realmente la imagen se encuentra estrechamente ligada a la realidad. Eso es una conclusión a la que podemos llegar. Y hay otro aspecto que pensamos que es puntual con relación a estos elementos conceptuales de la imagen, y es que la imagen cobra vida en sí misma, tiene significación, ofrece información. Mediante la imagen se dicen cosas. La imagen está muy ligada al lenguaje, a las palabras, que es lo que más nosotros utilizamos desde el punto de vista de su aspecto lógico. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos visto que se dicen cosas mediante la imagen y no precisamente mediante el lenguaje oral? Si partimos de su etimología, la raíz de la palabra imago coincide con la de magia.
Raíz que encierra componentes de encanto, de hechizo, de atractivo. Puede decirse que la imagen deleita, que la imagen cautiva. Y es así como nos parecen increíbles las impresiones manifiestas por el público desde las primeras exhibiciones cinematográficas en la época de los hermanos Lumière, al observar aquellas imágenes en movimiento. Dice la literatura que muchas personas, las personas que asistieron cuando vieron, por ejemplo, el film La llegada del tren, se sintieron altamente impresionados y creían que el tren se les venía encima. Y bueno, en la experiencia cubana de los años 60, nos parece que es también justo reflejar o hacer un comentario acerca de esa experiencia tan bella que se desarrolló en los más recónditos parajes de la Sierra Maestra o de otros lugares, cuando el cine móvil del ICAI iba a esos lugares donde no había corriente eléctrica y las personas realmente se subyugaban ante estas imágenes cinematográficas. Esto reflejado excelentemente en un documental de Octavio Cortázar, Por primera vez. Pero es que también cuando pensamos en estas cosas decimos, ¿acaso si los invito, ustedes no serán capaces de recordar aquella lágrima asomada a nuestro rostro o aquel nudo hecho en la garganta por algún film, alguna escena cinematográfica que nos ha impresionado? Y es que realmente la imagen cinematográfica llega. La imagen cinematográfica trabaja sobre los sentimientos de las personas. Y bueno, pensamos que en nuestros tiempos de información y comunicaciones, en la época de las computadoras, realmente el público se impresiona con estas imágenes. Y se han publicado valiosas investigaciones que demuestran cómo estas imágenes que nos llegan por los medios audiovisuales, inciden extraordinariamente en el comportamiento de las personas y cuántas veces el público prácticamente no se esclaviza ante un personaje creado por estos medios. Nos parece que tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene en este tiempo saber leer, entre comillas. Nosotros queremos acercarnos precisamente a la lectura de la imagen. Y en nuestro caso nos vamos a referir a la lectura de esa imagen que se da mediante el audiovisual, pensando en el cine, en el video, en la televisión. Y bueno, todos los medios tienen su lenguaje. Debemos entonces pensar, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje audiovisual? ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para estudiar, para adentrarnos un poquito en el lenguaje audiovisual? Y son cosas que entonces nos ayudarían a ver la imagen desde otro ángulo y a ver el producto audiovisual desde otro punto de vista, a ser más activos, más participativos y a disfrutar, ¿por qué no? A disfrutar mucho más cuando vemos un film, cuando vemos cualquier tipo de programa mediante estos medios. Los productos audiovisuales están elaborados sobre la base de dos aspectos fundamentales, la imagen y el sonido. Desde ahora es importante tener en cuenta su integración. Cuando nos referimos entonces a la imagen y al sonido,
cómo estos dos componentes de este lenguaje didácticamente hablemos cómo está constituida esa imagen. Yo pienso que todos habremos tenido la experiencia, ¿verdad?, de en ocasiones vernos nosotros mismos en una fotografía. ¿Y qué nosotros decimos generalmente? Este no soy yo. No nos gusta la imagen que se ha reflejado en la fotografía. Y es que mediante la utilización de estos elementos de la fotografía puede o distorsionarse la realidad para atenuarse algunos defectos o por el contrario para exacerbarlos en uno u otro sentido. Pues sí, de eso que nosotros hablamos tanto y que estamos acostumbrados a manejar tanto, que es este término fotografía, la fotografía es uno de los elementos de ese lenguaje. Pero ¿qué sucede? Que cuando se va a realizar un producto audiovisual, ¿de dónde se parte? Cuando se habla de un producto audiovisual se tiene que partir de una planificación, de una concepción, no es de una manera espontánea. Y de ahí que se hable del guión, ¿verdad? Y el guión debe entonces responder a una determinada dramaturgia. Significa que entonces, dentro de los elementos del lenguaje, podemos hablar de la escenografía. Nosotros dijimos que íbamos a mostrarle aquí, nosotros no estamos, por ejemplo, hoy, dado el tema que estamos tratando, no considerábamos, el equipo de realización no consideró conveniente sentarme en un salón de conferencia, si precisamente estamos trabajando los elementos del audiovisual y vamos a estudiar algunos elementos en relación con esto. Bueno, pues qué mejor que esta sea nuestro contexto, la ambientación. Bueno, escenografía y ambientación han de ir muy juntos. Claro, es que han de ir juntos todos estos elementos porque insistimos que todos estos elementos deben verse integrados como sistema, que si arrancamos uno de ellos, realmente se afecta extraordinariamente el trabajo. Entonces hablamos de la escenografía, de la ambientación, del vestuario. Ustedes se han fijado en los diferentes programas de televisión. No es lo mismo cómo se viste un locutor para el noticiero de televisión que cómo se viste para una revista musical, otro tipo de programa más variado, ¿verdad? El vestuario, el maquillaje. Si pensamos en los teleprofesores que dan sus teleclases, ¿será el mismo maquillaje que debe usar un teleprofesor al maquillaje que va a utilizar una cantante en uno de esos programas variados? Lógicamente que no es igual, porque el maquillaje también dice cosas, el maquillaje también comunica. Junto con el maquillaje está el peinado, todo lo que ayuda a esa persona, a esa figura que va a aparecer en el programa de televisión. Y bueno, no podemos dejar de hablar dentro de esos elementos de la banda sonora, porque decimos que la imagen y el sonido han de ir juntos y por lo tanto esa banda sonora que incluye no solo la música, incluye los efectos sonoros, incluye el silencio, porque el silencio también dice. Y todos esos aspectos, los ruidos, a veces los ruidos también son necesarios reflejarlos en la banda sonora, el sonido ambiente. Entonces, esos aspectos también forman parte de la banda sonora. Y bueno, ahí también se habla del montaje, la edición y determinados efectos que hoy por hoy se pueden utilizar, los efectos especiales, cuánto juega también en los elementos del lenguaje la animación que se utiliza tanto.
pero no podemos tratarlos todos. Y por eso vamos a insistir en el primer elemento que dijimos, que es muy rico, por cierto, y es el elemento de la fotografía. Cuando hablamos de fotografía en el audiovisual, no podemos dejar de pensar en, dentro de la fotografía, toda una serie de aspectos que ella encierra. Pero ante todo, tenemos que pensar en el encuadre. Todos hemos tenido la experiencia de sacar fotos, malas o buenas. A lo mejor no todos hemos tenido todos los aspectos técnicos, pero a todos nos ha gustado en determinado momento dejar constancia gráfica de una situación familiar, de un momento importante en la defensa de un trabajo científico, de los cumpleaños de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero si no se hace un buen encuadre, la fotografía queda muy mala. Porque, ¿qué cosa es el encuadre? Si vemos un film, si vemos un programa de televisión, si vemos un programa de video, está enmarcada, ese fragmento está enmarcado precisamente por los límites que nos da la pantalla. Entonces, dentro de ese marco, en el encuadre, es donde se componen los aspectos que nos van a dar determinada información. Y por eso hablamos de la composición. La composición es muy importante, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta en la composición y hay cuestiones que tienen que ver, como no, con los elementos del diseño, porque cuando hablamos de un producto audiovisual estamos hablando de un producto artístico y el diseño existe precisamente para que haya equilibrio. Ese es uno de los elementos del diseño, el equilibrio, los contrastes. Y este equilibrio y estos contrastes se logran por líneas, por formas, por colores, por posiciones determinadas en ese set o en ese lugar para darnos un determinado mensaje. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de un producto didáctico puramente y nos da en la pantalla que se está desarrollando una práctica de laboratorio y nos están demostrando algo en química, el encuadre tiene que ser el adecuado y los enfoques tienen que ser el adecuado y los contrastes tienen que ser adecuados para lograr desde el punto de vista didáctico los objetivos que nos hemos trazado. Ahora, para componer esa imagen que tenemos, para componer esa imagen en la fotografía se trabaja también con los planos. ¿Acaso no hemos oído hablar de los planos? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de los planos. Y pensamos en tres esferas, grosso modo, ¿verdad? Pensamos en los llamados planos generales, en los planos medios y en los primeros planos. Pero cuando hablamos de plano, hablamos de que queremos mostrar determinados ángulos, porque en la fotografía es importante, es el punto de vista que desea el realizador, que ha planteado el guionista. Y entonces, cuando pensamos en los grandes planos, ¿acaso no se nos ocurre, por ejemplo, en la cinematografía en general, nos quieren mostrar la ciudad, nos quieren mostrar el paisaje, nos quieren plantear el contexto, y entonces como una vista panorámica de esa realidad que nos van a mostrar, de ese fragmento de la realidad que nos van a mostrar, y por eso dentro de los planos generales hablamos de los grandes planos generales. Y hay grandes planos generales y hay planos generales. En el plano general, la figura humana, que es importante siempre tener en cuenta la figura humana, en los planos generales la figura humana se nos presenta completa, la figura humana. Y la información que nos dan en el plano general no es de detalle, ¿verdad?
El plano general es un plano donde se muestra el contexto, lo general. Ahora, vamos reduciendo el plano. Y cuando reducimos el plano, pensamos en el plano medio. Hablábamos hace un ratico del noticiero de televisión. En el noticiero de televisión, la figura humana, los locutores, ¿cómo se nos presentan? No se nos presentan completamente, se nos presentan generalmente, bueno, sentados a la mesa, y la figura humana se ve, vamos a decir, de la cintura hacia arriba, y entonces ese es el plano medio, que nos presenta no toda la figura, pero la figura un poco más cercana. Y después llegamos a los primeros planos. Dentro de los primeros planos también hay una gama. Recuerden que habíamos hablado de la importancia que tiene la dramaturgia. Por los elementos dramáticos, a veces se utilizan los primeros planos para mostrarnos la lágrima esa que llega al momento importante, o la mano que toma el arma para empuñarla. Y entonces ya ahí estamos en presencia de primeros planos. Y cuando vamos a los primeros planos, debemos tener en cuenta que después de un primer plano, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué nos está alertando de alguna situación? Y dentro de ese primer plano están esos planos, vamos a decir, detalle. Esos planos detalle que a lo mejor van a la boca, a lo mejor van al dedo. Ahora, ¿por qué le estamos hablando de los planos? Porque se utilizan normalmente, es uno de los recursos que dentro de la fotografía se trabaja. No han escuchado, no han oído hablar mucho de los movimientos de cámara. Hay unos movimientos de cámara que tienen lugar sobre el eje de la misma cámara. O sea, vamos a pensar en un producto didáctico. Vamos a pensar que, por ejemplo, se quiera demostrar a los estudiantes las características de la palma real. Y se va al jardín botánico o se va a cualquier otro lugar donde aparezcan las palmas reales y se quiere mostrar de arriba abajo y de abajo arriba cómo es la palma, sus características. Cuando decimos la palma decimos un ejemplo. Podemos pensar que a lo mejor en los estudiantes de arte tienen que estudiar una determinada escultura y por el audiovisual, mediante el audiovisual, le queremos mostrar la escultura igual de arriba abajo, de abajo arriba, y entonces por eso hablamos del tilt. Y hay algo, generalmente esta terminología es en inglés, porque internacionalmente se utiliza así. En algunos casos se lleva al español, pero muchos de estos nombres técnicos se hacen en inglés y es muy fácil que todo el mundo se comunique, por ser un idioma internacional. Entonces se habla del tilt up y del tilt down. Y este es un movimiento que tiene lugar en la cámara, pero la cámara sobre su eje, como lo estamos mostrando. También hay un movimiento de la cámara sobre su eje llamado panning, bueno, o paneo. El paneo tiene lugar horizontalmente. O sea, si el tilt es de arriba abajo, de abajo arriba, verticalmente, el panning es un movimiento horizontal. Y también busca describir el objeto, describir el contexto en este sentido. Ahora ya, fuera de su eje, nosotros hablamos de unos movimientos que se producen, y decimos que son movimientos de cámara también, pero realmente son movimientos del lente de la cámara. Y estos movimientos del lente de la cámara, se utilizan mucho en la misma computadora. ¿Cuántas veces no me dicen, dale zoom? El zoom, efectivamente. Uno de los movimientos del lente es el zoom. Un movimiento que se llama zoom in y un movimiento que se llama zoom back. Este movimiento de zoom aleja o acerca la figura de la cámara. Y al acercar o alejar, este movimiento nos da una visión distinta cuando nos queremos acercar y cuando nos queremos alejar. Es el zoom.
y se produce, insistimos, con el lente. El dolly, que viene su nombre porque realmente para que ocurra este movimiento debe existir rueditas, algunos aditamentos para que se mueva uniformemente esa cámara. Aunque en ocasiones nos damos cuenta que es necesario hacer el movimiento aunque no tengamos la ruedita, pero nos damos cuenta que la cámara se mueve junto con el camarógrafo y se produce este efecto, ¿verdad? De dolly in y dolly back. Y entonces, bueno, dentro del dolly también está el llamado dolly side. El dolly side es más lateral, nos muestra el objeto, la figura, el motivo desde una vía diferente, le va... Fíjense que cuando hablamos de estos movimientos es lo que nos está mostrando ese director de fotografía por orientación del realizador, y entonces este movimiento dolly side nos da un punto de vista diferente. Fíjense qué diferente es el dolly, la visión que nos da a el dolly back, el dolly in, aunque todos tienen la característica de que se mueve acercándose o alejándose, mostrando el objeto, la figura, el motivo desde distintos puntos de vista. El traveling es el movimiento que se produce paralelo al movimiento del objeto. ¿No han tenido en cuenta ustedes cuando ven algunas películas que se nos va mostrando ese movimiento paralelo a esa persona, esa figura, y ese es el traveling? Ahora, ¿cuán importante es en la fotografía? Un elemento al que no nos hemos referido. Y creo que bueno, que desde que comenzamos nuestra intervención ustedes se habrán dado cuenta, y es la iluminación. En la iluminación nosotros hacemos referencia a la luz principal, a la luz de relleno y a la luz de separación. Y en el audiovisual juega mucho la utilización de las luces con los géneros. Van a decirme ustedes que es lo mismo el género comedia al género del thriller. No es igual cuando vemos una película de suspenso. Sabemos que la iluminación está utilizada de una manera diferente. Entonces juega también el género, juega los objetivos de ese audiovisual. Entonces, ¿la luz principal para qué sirve? La luz principal o modelaje muestra el volumen, las proporciones, la forma de ese motivo a fotografiar. Es una luz que por sí puede producir grandes sombras. Pero entonces, ¿qué sucede? Que no se puede utilizar solo esa luz, porque la luz también es un sistema y es una especialidad en el audiovisual. Y por eso es también importante la luz de relleno. Esa luz de relleno busca entonces disminuir los efectos que puede llegar a producir la luz principal. Y ya van jugando, ¿verdad? Ya se van complementando. Y junto con esta luz de relleno, también se utiliza esa llamada luz de separación, porque si no se utiliza la luz de separación puede dar la impresión de que la figura está pegada con el fondo, y entonces por eso también es importante esa luz de separación. Ahora, esas luces son las luces básicas, y dentro de eso
Bueno, hay toda una gama. Si habíamos pensado en un inicio cuando hablábamos de la etimología de la palabra, que había cierta magia, lo más importante es pensar que es un punto de vista que dan los realizadores. Claro, es importante también tener en cuenta que en esto hay muchas interpretaciones, que juega mucho el espectador. Un espectador con mayor cultura del audiovisual, no podemos decir que es igual una persona que se ha dedicado toda su vida o gran parte de su vida a estos estudios, a una persona que tiene otro objetivo. Los profesionales en este sentido tienen la vista más aguzada. Pero bueno, no solo son estos aspectos de la fotografía. Mucho pudiéramos hablar de otros aspectos, pero nos parece que es mejor, antes de concluir, llegarnos un momentico a un lugar que es muy importante en la realización audiovisual. Porque si el estudio es importante, si las cámaras son importantes, los camarógrafos que nos van haciendo señas, los coordinadores, cuando el producto se graba y termina esta fase en que estamos, por ejemplo, hay una fase muy importante dentro del audiovisual que constituye también parte de ese lenguaje, y es el montaje y la edición. Y en el montaje y de la edición, como se hace magia también. Y entonces nos parece conveniente llegarnos hasta allí para mostrarles a ustedes ese lugar que es también mágico, donde se trabaja con las imágenes y donde nos dan, llega a terminarse este producto que tan gratamente nosotros disfrutamos mediante la pantalla de la televisión o la pantalla del cine. Veremos. Acción. Estamos en el set de edición, que es el lugar donde se conjugan todos los elementos de la realización del audiovisual, de la grabación, porque la edición forma parte del proceso de realización. De nada vale realmente si se hace todo un buen trabajo de grabación, de cámara, de luces, si aquí no, como en un crisol, realmente no se combinan todos estos elementos. Con todas las posibilidades que hoy nos da la computación, realmente en el momento de edición, unido al proceso de postproducción del montaje y la edición, es donde culmina esta labor de realización, y que también es muy importante a la hora de trabajar la imagen. De un buen trabajo de montaje y edición es donde realmente se obtiene también un buen producto audiovisual final. Pudiéramos dedicarnos realmente a una intervención a esta fase de la realización, solamente quisimos mostrarlo a manera de motivación para continuar el trabajo en esta dirección. Si pensamos entonces en los aspectos que habíamos analizado sobre la imagen, debemos pensar que no es crear en los espectadores inquietudes estériles que provoquen análisis superficiales donde se vaya solamente al aspecto formal. Estos aspectos de la forma que hemos visto hoy, que hemos estudiado, tienen como interés en que, a que el espectador comprenda un poquito más este lenguaje de la imagen que se da mediante el audiovisual, y por lo tanto nosotros los educadores tenemos que trabajar en función de contribuir a crear en nuestros estudiantes espectadores más activos, espectadores más críticos, que contribuyamos realmente a que disfruten mucho más del audiovisual. En este sentido, entonces, ¿para qué estudiamos estos aspectos? ¿Para qué le hemos brindado estos elementos? ¿Cómo realizar el trabajo metodológico en la escuela? ¿Cómo adecuar nuestro trabajo con el audiovisual, que hoy tenemos tantas posibilidades? ¿Cómo poder aplicar
estos contenidos estudiados en este contexto. De eso precisamente debemos trabajar, nos debemos preocupar, porque, bueno, tal y como dijera Martí, nosotros tenemos que vivir en analogía con el universo y con nuestra época. Entonces, pensar, actuar, cómo aplicar, para eso entonces tienen la palabra los educadores.